Hola, estamos ya en nuestro tercer día hablando de esta generación y hoy quiero hablarte de algo un poquito diferente y algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y vamos a orar. Espíritu Santo, pedimos que tú simplemente sigas hablando a nuestro espíritu. Padre, que cada cosa que estemos hablando llegue a nuestro corazón y que podamos ser de bendición, Señor, a esta próxima generación. En el nombre de Jesús, amén. Sabes que hemos estado viviendo un tiempo muy interesante en nuestro país y el Espíritu me recordaba que hace varios años se vivió un tiempo así en nuestro país. Sabes que en los años en 1960, en 1970, vivimos un tiempo de mucha, podemos decir, actividad. En los 60s se vivió un tiempo de una cultura donde muchos grupos se empezaron a protestar. Por ejemplo, tenemos el tiempo de 1960 cuando empezaron los afroamericanos a levantarse y protestar pidiendo que ya no hubiera racismo, pidiendo sus derechos para votar, que hubiera una integración entre las escuelas, porque si te acuerdas, cada quien tenían separación de las escuelas diferentes, separados entre blancos y afroamericanos. Tenemos, por ejemplo, la marcha muy conocida en 1963 de Martin Luther King Jr., ¿verdad? Marchando hacia Washington, donde da su discurso muy conocido, I have a dream, tengo un sueño. ¿Cuál era su sueño? De que ya no hubiera racismo en nuestro país. Tenemos también, por ejemplo, un movimiento de las mujeres, de la Women's Liberation, que las mujeres se están levantando pidiendo que también ya no haya discriminación en el trabajo, pidiendo el pago igual, que ya no haya desigualdad en cuanto al pago en el trabajo. Están pidiendo también ya salir de casa, que su felicidad no radica en simplemente estar en la casa, ser madre, que ellos quieren tener carreras, quieren salir afuera. Tenemos protestas de paz, protestas en contra de cómo está incrementando la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Sabemos que los jovencitos empezaron a llamarlos a la guerra. Entonces tenemos a jovencitos quemando sus tarjetas, donde se les pedía estar en el Army, las Fuerzas Armadas, para ir a pelear. Así que tenemos muchos jovencitos en los campus, en las escuelas, en los colegios, quemando esas tarjetitas. Tenemos tiempos, protestas de paz. Las mamás también están protestando que se están llevando a sus hijos. Tenemos también un tiempo de revolución sexual, que quiere decir donde se está normalizando lo que es la pornografía, la masturbación, donde ya el sexo ya no es algo que está simplemente entre una pareja casada, heterosexual, sino ya sexo es lo que tú quieras, con quien quieras, fuera del matrimonio, donde también vemos el incremento de anticonceptivos, vemos la legalización el aborto. También tenemos el tiempo de la liberación o del movimiento homosexual en nuestro país, donde se pide que cada quien pueda vivir como ellos quieren. Están saliendo, como dicen, del closet. Ellos quieren vivir libremente como un hombre, una mujer homosexual o lesbiana. Tenemos el tiempo de las drogas, donde tantos jovencitos o hombres y mujeres están experimentando con drogas. Todo esto lo estamos viendo en los 1960s. Y sabes, algo que me llama la atención, Time Magazine, una revista muy conocida aquí, en 1966, ellos publicaron en la portada de su revista, una portada negra con las letras rojas que decía que si Jesús estaba muerto, is God dead? Me imagino que esto fue en representación de todo lo que se estaba viviendo en nuestra cultura, en nuestro país. Tantas protestas, también no eran todas, eran pacíficas, había violencia también. De hecho, creo que también se mandó a las Fuerzas Armadas también a varios lugares
era un tiempo de mucho caos político, cultural, social. Y sabes, y te digo, esta publicación que hubo, pero sabes que en medio de todo esto, en medio, Dios llegó a nuestro país y llegó un tiempo que se le conoció como The Jesus Movement, la revolución o el movimiento de Jesús a nuestro país, donde tantos jóvenes empezaron a ser llenos de la presencia de Dios, donde empezó a correr la salvación en nuestro país. Sabes, he escuchado testimonios donde decían que ellos estaban bajo el efecto de las drogas, que alguien venía y les hablaba de Cristo y ahí instantáneamente eran liberados, quedaban libres de los efectos de las drogas, cambiaban completamente su vida, su manera de vivir y abrazaban a Dios, empezaban a estudiar la palabra, llenaban las casas de jóvenes hambrientos por Dios, que no cabían, no se podía contener. Fue tanto el crecimiento increíble que la revista Ahora de Time Magazine en 1961 puso la foto de Jesús, de un Cristo, y decían The Jesus Revolution, que había llegado a la revolución de Jesús. De hecho, vemos, por ejemplo, en 1972 se hizo la Explo en Dallas, Texas. Me parece que era Campus Crusades. Esta organización organizó un evento en Dallas y se llamó a tantos estudiantes para que vinieran a entrenarse en el evangelismo. Y la revista Life puso en su portada también que decía The Jesus Rally, el rally de Jesús, donde se miraban tantos jóvenes. De hecho, se dice que llegaron 80,000 jóvenes, descendieron a Dallas. ¿Por qué? Porque tenían hambre, querían estar leyendo la palabra, escuchando y estando juntos, unánimes, en oración. Y sabes, una de esas noches pasó algo muy especial. En una de esas noches predicó Billy Graham y él compartió algo cuando terminó el mensaje, y a cada uno de los que fueron a esa noche se les regaló una vela, y esto fue en un estadio en Dallas, Cotton Bowl, y apagaron la luz, y él decía que cada uno de nosotros tenemos una luz y que debemos dejar que esa luz brille por más pequeña que fuera. Y él enciende su vela y se voltea a su compañero, creo que fue Bill Bright, y enciende la vela de Bill, y así empiezan a cada quien a voltearse a sus lados y a prender las velas de sus compañeros, al tal grado que aquel estadio se llenó de todas esas luces de aquellas velas que estuvieron prendidas. De hecho, el gobernador Mike Huckabee cuenta en una entrevista que él estaba ahí presente y decía que era algo increíble, que Dios llenó tanto su corazón y ahí tuvo un encuentro con Dios. Dice que era tan fuerte la presencia de Dios que descendió sobre ese estadio que a la policía de Dallas recibió llamadas porque decían que el Cotton Bowl, el estadio, estaba en fuego, cuando no era cierto. Sabes, era el fuego de Dios que había descendido sobre esos jóvenes que estaban reunidos. Y yo creo que ahorita, con lo que se está viviendo, con lo que estamos viendo, con todo el caos, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es el tiempo perfecto donde Dios puede llegar de la misma manera que llegó en aquellos tiempos, que puede haber un movimiento de Jesús, una revolución de Jesús sobre esta generación. Y sabes, de ese tiempo, de la generación, esa revolución que llegó de Jesús, todavía hay pastores y hombres, siervos de Dios, que fueron salvos durante ese tiempo y hoy todavía están predicando, como Lou Engle, como Chris Valentin, como Che Ann, que todavía están predicando el evangelio y ahora son profetas, apóstoles, están llamando a la gente a unirse. Y sabes, yo creo que esta generación, Dios puede empezar algo en ellos, puede sembrar una semilla que va a seguir dando fruto, como lo fue en aquel tiempo, los 60s y 70s de la revolución de Jesús. Así que ¿por qué no oramos para que el Señor levante a estos jóvenes, para que puedan llegar a ellos una revolución, donde ellos puedan estar cerca de Dios, tengan hambre de Dios y que pueda eso pueda dar fruto y pueda seguir dando fruto de muchos años? Padre,
Gracias, Señor, por lo que has hablado a nosotros. Gracias, Señor, porque a ti, tú tienes el control absoluto de todo lo que está pasando. A ti no te asusta, Señor, lo que pueda pasar en nuestra sociedad, en lo político, Padre, aún las protestas, Señor, la violencia, Señor, porque tú tienes el control. Tú estás sentado en tu trono, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que así como tú llegaste, Señor, como hubo tantas madres, como decía Luengo, que fue el clamor de las madres, la oración de las madres, que se elevó a ti, Señor, que había tantos jóvenes, Señor, muriendo a causa de las drogas, Señor, y que tú escuchaste el gemir, Señor, el clamor de esas mujeres, Padre, y tú llegaste, Señor, como un viento recio, Señor, y llegaste, Señor, con estruendo, Señor, y llevaste a esos jóvenes, Señor, y los abrazaste y los llenaste de tu espíritu, y había en ellos tanta hambre, Señor, por tu presencia, que se pasaban horas, Señor, leyendo la palabra, Señor, en oración, Señor. Que de la misma manera, Señor, tú puedas llegar, Señor, sobre esta generación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse hoy. Nos vemos el día de mañana. We're going to turn this into a prayer tonight.